contendiendo por la verdad y contrarrestando la apostasía. Tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Y ese amor se tiene que manifestar muchas veces, hermano, en una vida entregada delante de nuestro Señor Jesucristo. El despojarnos de nuestra vida para tomarla de Él. Deuteronomio 6:5. Hoy Israel, desde el 4. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo estaba revelando esta palabra, ¿verdad? Que fue el primer mandamiento. Y en el nuevo pacto dice que son estos dos grandes mandamientos, dice, se resume toda la ley y los profetas. Aquí se resume, hermano, el decálogo. Aquí se resume la ley de Dios, en amarlo a Él solamente. Y ese amor se manifiesta muchas veces, hermano, en venir al camino de la cruz. Vamos a seguir la segunda parte, lo que estábamos conversando el domingo pasado. Vamos a seguir, esta es la segunda parte de la prédica del camino hacia la cruz. Y cuando el Espíritu de Cristo habló esto, cuando el Espíritu Santo habló esto, que teníamos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, hermano, era que Dios nos estaba dando la capacidad y nos estaba, cuando Él declaró esto, Él sabía que Él iba a instaurar el Espíritu dentro de nosotros para que el Espíritu nos guiara a toda verdad y a toda justicia, para que el Espíritu nos trajera las fuerzas espirituales, hermano, porque no es con la capacidad física, no es con la capacidad intelectual que vas a amar al Señor, va a ser con un corazón contrito y humillado, un corazón que quiera crucificarse, hermano, delante de la palabra, delante de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo las cosas espirituales, habló en Gálatas 2:20, y por el Espíritu declaró, hermano, no por su fuerza humana, ni por el intelecto, ni por la gran capacidad, o porque era romano, o porque tenía algo en especial, hermano, sino fue simple y sencillamente por la guianza del Espíritu, porque ya no soy yo quien vive. En la Reina Valera dice, ya no vivo yo, pero dice aquí en esta versión de la palabra, en el original hebreo dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Mi vida en este mundo, hermano, me gustaría por favor que escuchen esta declaración de Pablo en esta versión. Mi vida en este mundo consiste en creer en el Hijo de Dios, que me amó y entregó su vida por mí. Por eso el Señor Jesucristo declara en uno de los evangelios que realmente la vida no consiste en los bienes que el hombre posee, hermano. Porque al mismo Pablo se le reveló que la vida de uno tiene que consistir en de Cristo en nuestra vida, en reflejar a Cristo en nosotros, hermano. Cuando nosotros reflejemos a Cristo, entonces por la gracia que Cristo ha manifestado en nosotros, la gente venga al camino del Señor. La presencia que en aquel momento, en el antiguo pacto, era externa. Ahora, hermanos, nosotros tenemos la garantía y la certeza de que esa presencia vive en nosotros. Cuando nosotros estamos convencidos en nuestra mente, hermano, de que nuestra vida consiste en llevar la vida de Cristo, hermanos, en llevar la cruz de Cristo, entonces vamos a reflejar a Cristo, vamos a ser capaces, estemos prestos en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo,
llamó a declarar su palabra, a reflejar a Cristo en el amor, a reflejar a Cristo en la necesidad de vivir en una vida de comunión, hermano. Porque Cristo era un hombre divino, pero él vivía totalmente en entera comunión delante del Padre. Porque sabía que la copa que él iba a beber era una prueba muy difícil de llevar. Era una elección para muerte, hermano. Y nosotros no hemos sido llamados a este mundo, hermano, para vivir nuestra propia vida, sino morir, crucificarla. Y como esa situación es difícil en nuestras vidas humanamente, entonces tenemos que caminar con la presencia del Espíritu para poder manifestar la vida de Dios. Y entonces ahí es donde viene que tenemos que crucificar nuestro tiempo, nuestra propia vida, nuestros pensamientos. Todo, hermano, tiene que estar crucificado juntamente con Cristo para que la vida de Dios se manifieste en nosotros, hermanos. Porque esta es una guerra espiritual y hay hermanos que todavía no han venido al camino del Señor y que Dios no va a descender del cielo, nos va a utilizar a nosotros para que nosotros seamos el instrumento, hermano, para que este pueblo que todavía falta al camino del Señor sea libertado. Pero si no hay una vida genuina del Espíritu en nosotros, cuando no estamos convencidos de que el llamado, de que cuando Dios nos trajo a este mundo, nos mandó, ¿verdad? Como dice Efesios 1, que nosotros estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros nos hicimos latentes en cuerpos humanos en esta tierra, no era para que nosotros anduviéramos en nuestra propia vida, sino para manifestar la vida de Cristo en este mundo, para ser luminares en medio de tanta oscuridad, hermanos. Entonces a Pablo se le revela la causa de Cristo. Se le revela que la vida de él consistía en llevar la vida de Cristo. Hasta un momento determinado en el libro de los Hechos, Pablo vivió su vida. Y cuando él vivía su vida, él tenía de qué jactarse. Pues él era un hombre muy, muy culto, muy cultivado humanamente. Pero cuando nosotros miramos todas aquellas cosas que hemos logrado, aquellas cosas que humanamente hemos logrado, y las desechamos por la causa de Cristo, hermano, las tomamos por basura. Y eso es lo que Dios quiere, tomar el verdadero valor por lo cual nosotros estamos aquí, hermano. Por eso el apóstol Pablo, en otra versión de la Biblia, dice en Gálatas 2:21, no quiero hacer inútil la bondad de Dios. ¿Cuál es la bondad? Es la gracia de Dios, hermano. Pero el apóstol Pablo dice, no quiero hacer inútil la bondad de Dios. A veces decimos, Señor, llénanos de tu gracia. Es por gracia, Señor. Es que soy una persona de gracia. La de Dios a veces la hacemos inútil cuando no venimos a crucificarnos con el Señor Jesucristo. Porque la gracia, hermano, dice que la gracia la trajo nuestro Señor Jesucristo. Y esa gracia la misma gracia fue crucificada para poder instalar una mayor gracia en nosotros. Para sacarnos de la gracia humana, para llevarnos a un ambiente divino, para manifestarnos la vida del Espíritu. Para que todo lo divino, para que todo lo espiritual fuera manifestado en nosotros. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, a la verdad dice Juan, dice, es nacido de mujer. Y que aquí en la tierra, le dice el Señor Jesucristo, no hay nadie mayor que Juan. Pero a la verdad les digo, hermanos, le dice, discípulos, ¿verdad? O a la gente, a la multitud que le estaba oyendo, que en el reino de los cielos, dice, el más pequeño de mis discípulos o de mis hijos es mayor que Juan. Cuando el Espíritu se manifiesta dentro de nosotros, llegamos a ser mayores en el Espíritu, hermano. Acuérdense que a Moisés Dios le dio un pueblo rebelde y duro de servir. Y Dios se enojó contra ese pueblo y los iba a destruir. En el libro de Éxodo, 32:10 de Éxodo. Dios ya cansado. Dios se cansa, hermano, de nuestra dureza de corazón. Dios se cansa de que estemos naufragando en el mar de este mundo. Dios se cansa de que así como Israel en aquel tiempo
caminó y caminó dando círculos, hermanos. Dios se cansa del círculo de nuestra vida propia y quiere que crucifiquemos nuestra vida para alcanzar mayores riquezas en el Espíritu. Pero estas mayores riquezas, hermanos, no se alcanzan si no es con una vida de consagración y de genuina identidad delante del Señor. Y yo no puedo presentarme delante de Dios con mi identidad humana. Necesito la identidad de Cristo en mi vida, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, por el Espíritu, cuánto sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. Hermanos, esa formación de Cristo en nosotros nos va a llevar a la genuina convicción de que tenemos que ser crucificados y crucificar todo aquello que nos está deteniendo en el camino y que nos está haciendo dar círculos en el mundo. El pueblo de Israel daba círculos en el desierto. El pueblo de Israel era duro de servir. El pueblo de Israel no quería dejar su vana manera que adquirió en Egipto. Amén. Pero el Señor le dijo, en 32:8, pronto se han apartado del camino, le dijo Dios a Moisés, que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermano, cuando nosotros estamos viviendo nuestra propia vida, estamos instaurando una adoración propia, no la adoración del Espíritu. Por eso, cuando Cristo en Juan 4 llegó donde la samaritana, ¿verdad? No fue porque quiso tomar agua, sino porque sabía que iba a llegar la samaritana al pozo de Jacob, al pozo de Jacob, al pozo humano, tradicional. Jesucristo vino al pozo de Jacob, el pozo de la religión, el pozo de la tradición, el pozo que había sido instaurado a través de los años, hermanos. Cuando el pozo, Jacob era un padre y él había abierto ese pozo. Pero cuando Cristo llegó y se sentó a la orilla del pozo, quería revelarle a la samaritana, hermano, cuando nosotros venimos con un carácter no crucificado, venimos con una adoración falsa delante de Dios. Amén. Entonces, Dios quiere instaurar la adoración genuina, la adoración que debe de ser espiritual, la adoración que le dijo a la samaritana, si tú supieras quién te dice, dame de beber, tú le pedirías. Venimos a escuchar la palabra y cuando te declara una palabra de crucifixión, y entonces no se levantan argumentos de altivez creyendo que es la ley o el pensamiento del hermano, queriéndote quitar la adoración falsa para instaurar la verdadera adoración en tu espíritu. Así quería ser Cristo en la samaritana porque sabía el potencial que tenía esta mujer, que fue tan grande la revelación en su espíritu, hermano, ¿verdad? Que esta mujer dice que solamente decía que Jesucristo le había dicho verdades. Y se lo declaró a todo Samaria. Y todo Samaria creyó que había profeta. ¿Qué revelación la que esta mujer percibió? Y Jesucristo le dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. Cuando comiences a beber de mi palabra, cuando comiences a beber, cuando tengas sed de mí. En Juan 4, Cristo es lo que le estaba diciendo a la samaritana, hermanos, cuando vengamos al pozo de la revelación, que es el pozo de Siloé, de un espíritu necesitado y sediento, hermano, para recibir la palabra implantada. Y tener un espíritu manso para recibir la palabra, sea de exhortación, sea de avivamiento, sea de consolación, hermano. Amén. Y cuando entonces sabemos que Cristo a través de su espíritu nos está crucificando, hermano. Y es ahí donde la vida de Dios se manifiesta. Y donde dice que ya no hacemos vana la cruz de Cristo. Cuando ya no hacemos vana, dice la gracia de Dios. En Gálatas 2:21. Ahora bien, si por medio de la ley restableciera a Dios, si por medio de la ley restableciera a Dios al hombre, en su amistad, Cristo no habría muerto inútilmente. Hermanos, cuando venimos aquí a escuchar la palabra, lo primero que Cristo quiere instaurar en nuestra vida, en amistad, sabiendo que en la cruz del Calvario, Él
Dice que en la cruz Él unió a dos pueblos que estaban lejos y los unificó en uno solo. Pero quitó la pared intermedia que nos dividía, hermano, sabiendo que esa confianza no procede de nosotros mismos, sino de la palabra, de una palabra de cruz. No una palabra medrada, no una palabra falsificada, no una palabra que se está ahora declarando en el medio religioso, en el ámbito religioso. Una palabra de prosperidad, una palabra que te toca los sentimientos y las emociones, una palabra almática, una palabra emocional, sentimental, una palabra de humana sabiduría, como dice el apóstol Pablo. Una palabra, eso es lo que se está declarando ahorita en el ambiente religioso, hermano, en el estatus social religioso de las grandes megas iglesias. Por eso es que en las megas iglesias hay multitudes, hermano, porque no se está declarando la palabra de la cruz, sino que se está declarando una palabra pervertida, una palabra humana, un conocimiento humano, motivacional, hermano. Solamente te motivan, te tocan las emociones. El verdadero líder de la iglesia, la águila, ahora somos águilas. ¿Quién dice que adquirimos el carácter de águila? Sin una crucifixión genuina, hermano. Realmente necesitamos llegar a la cruz. Necesitamos verle el valor a la cruz de Cristo. Necesitamos que se nos revele la palabra para que nosotros podamos instaurar la identidad de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:16, por el Espíritu, comenzó a decir, tenemos el ejemplo de Pablo. Y el apóstol Pablo dice a los corintios eran hermanos llenos de muchos dones, capacitados en el Espíritu. Pero a pesar de que tenían los dones, no tenían el crecimiento de la palabra instaurado en su corazón. Por eso los corintios estaban escuchando hablar a aquellos que se estaban jactando de su estatus social, de su estatus, de su nivel espiritual. Los falsos apóstoles se estaban jactando de que ellos realmente eran apóstoles de Cristo. Y el apóstol Pablo, en medio del vituperio, en medio de la incredulidad de los hermanos, les dice, en 2 Corintios 11:16, vuelvo a repetirle, no quiero que me tomen por loco. Yo aunque lo estuviera, dice, acéptenme así, para que pueda sentirme un poco orgulloso. ¿Por qué estaba declarando esto Pablo? Porque les iba a manifestar su currículum humano. Y para él eso era locura. Porque ya él no vivía según el carácter humano y según la carne. Según la gloria humana. Según lo que nosotros hagamos en esta vida, hermano. Realmente Dios no quiere que nosotros caminemos diciendo el licenciado, la abogada, el ingeniero, según los logros humanos que hemos adquirido en nuestro caminar. Por eso el apóstol Pablo dice, tómeme como loco, porque para él era locura presentarse humanamente. En el 11:17 dice, voy a decirle algo, pero no de parte de Dios. Reconozco que hablar bien de mí mismo, hermano, realmente un hombre y una mujer de Dios no va a venir al púlpito a presentarse a sí mismo, sino que va a presentar a Cristo y a este crucificado, dice la palabra. Y cuando te va a declarar una palabra, no va a ser una palabra de humana sabiduría, sino una palabra del cielo, una palabra que te cambie, una palabra que te haga instaurar la vida del Espíritu. Y dice aquí, reconozco que hablar bien de mí mismo es una locura. Hermano, yo no vengo a presentarme a mí, ni a poner mi currículum humano, vengo a presentar a Cristo, hermanos, en este púlpito, y para que Cristo sea formado dentro de ustedes. Ese es el objetivo de la palabra, de la verdadera palabra, hermano. Pero ya que hay tantos que hablan bien de sí mismos, hermanos, en la urbe religiosa, en el movimiento religioso, cristiano, realmente no hay muchos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros que hablan bien de sí mismos, que se presentan a ellos mismos. Viendo, hermano, pero el apóstol Pablo dice que él no iba a presentarse
o no iba a hablar bien de sí mismo, porque no voy a hacerlo yo también, dice. ¿Están entendiendo, hermano? Porque yo no voy a hacer, porque no voy a hacerlo yo también, dice. Hay muchos que se están predicando a sí mismos, pero yo no lo voy a hacer, yo no me voy a predicar a mí mismo, dice el apóstol. Ustedes son tan inteligentes que con mucho gusto soportan a los locos. Imagínense lo que le decía el apóstol. Siendo inteligentes y oían a los locos. A veces parecen, el apóstol. Hasta ponen una gran pancarta, apóstoles y profetas. Hermano, el verdadero apóstol es un siervo, es un servidor de los hermanos. El verdadero apostolado es hacia la iglesia, es el morir, para que los hermanos tomen la vida de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le dice, en mí opera la muerte y en ustedes la vida, porque el verdadero ministro de Dios va a vivir una vida crucificada para que ustedes obtengan la vida de Cristo, hermano. ¿Es así o no es así, hermano? El verdadero hombre y mujer de Dios va a vivir una vida sacrificada y crucificada a Cristo, para poder obtener las riquezas del cielo y para poder instaurarles una vida en el hombre interior, para que llenen sus vasijas del aceite, hermano. No podemos venir a hablarles con humana sabiduría. Entonces dice, me da vergüenza decirlo, pero nosotros no nos atrevemos a tratarlos así. Pero ya que otros se atreven a presumir, yo también lo voy a hacer, aunque sea una locura. Había un evangelio presuntuoso, hermano. Habían apóstoles, profetas, maestros, evangelistas que eran presuntuosos de su estatus espiritual. Me da vergüenza decirlo, dice. Perdón. Si ellos son hebreos, dicen, está hablando de aquellos, ¿verdad?, que se jactaban. Yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son de la familia de Abraham, yo también. En 2 Corintios 11:23. Son servidores de Cristo, yo lo soy más todavía. Aunque sea una locura decirlo, yo he trabajado más que ellos. He estado preso más veces, hermano. El apóstol Pablo vivía una vida porque se le había revelado el Cristo crucificado. Amén. Cuando Cristo se le reveló a Pablo, ya había pasado la copa, ya había pasado la prueba, ya había pasado a los ámbitos espirituales, ya se le había revelado el Cristo Espíritu. De 2 Corintios 15:45, el Espíritu vivificante. Pero si no hay un proceso de crucifixión, hermanos, el Espíritu vivificante no va a morar en nuestra vida, sino que va a vivir, va a haber una adoración religiosa y falsa en nosotros, hermanos. Por eso, el apóstol Pablo dice, yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, hermano, el camino de la crucifixión. Me han azotado con látigos más que a ellos, y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. ¿Cuántas veces hemos estado en peligro de muerte por la causa de Cristo? Mi esposo y yo en nuestro camino hemos andado a la 1, 2, 3 de la mañana, a veces a pie, a veces al rey, a veces en taxi, y hemos estado en peligro, hermano, de asalto. Una vez fuimos a declararle una palabra a una muchacha aquí, antes de llegar a San Judas, y estaba un montón, estaba regado. Nos contaron que ese lugar era extremadamente peligroso. Los pandilleros estaban haciendo desastre y acababan de robar, habían entrado en una casa y andaban robando. Pues ese era lo que ellos andaban haciendo en ese momento, una actividad delictiva. Y eran las 8 o las 9 de la noche y salimos de esa casa. Y iban todos los pandilleros adelante. Y cuando nos miraron ir, y andábamos con Biblia, andábamos con la computadora, pero andábamos declarando la palabra a un alma, hermano, para que buscara de Cristo. En peligro de muerte, en peligro de asalto, exponiendo nuestra vida, hermano, exponiendo nuestros bienes, lo poco que tenemos, hermano. Nosotros hemos expuesto nuestra vida.
Hemos expuesto, cuando nosotros hablamos de una crucifixión es porque la hemos venido viviendo, hermanos, en nuestra vida. Y me acuerdo que los pandilleros volvieron a ver hacia atrás por donde nosotros veníamos y se regresaron. Y nosotros comenzamos a caminar rápido. Rápido y caminamos y sentíamos temor, ¿verdad? Humanamente. Pero yo no sé cómo. Creo que inmediatamente pasó, llegando nosotros y pasa un vehículo. Y nos montamos ahí rápidamente. Yo me imagino que unos segundos más y Satanás hubiera tomado ventaja, hermano. Pero como estaba la presencia de Dios y el Señor Jesucristo sabía que estábamos haciendo su obra, nos guardó, hermano, en medio de la muerte, en medio del peligro. El mismo peligro que al apóstol Pablo se le manifestó en su caminar, en su peregrinar, en los días de su carne. El 11:24 dice, 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con vara. Una vez me tiraron piedra. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Hermanos, ¿cuántas veces? Porque a veces los azotes no son azotes físicos, sino que los azotes de un hombre y una mujer de Dios es el desprecio de los mismos hermanos que no quieren ser crucificados. Esos son los azotes que aunque a veces los hermanos te latigan. La indiferencia espiritual. Que le hablas a la gente, le declaras la palabra. Vos te gozás de que las personas estén recibiendo a Cristo en el corazón, pero lo desprecian. Esos son los azotes a los cuales ahora estamos expuestos, los hombres y mujeres de Dios. Los látigos, dice, con látigos más que a ellos. Los látigos del desprecio, los látigos, los golpes de espada. Con que realmente a veces hasta nuestra familia nos aborrece porque nosotros no calzamos en ninguna parte. No calzamos en el mundo porque no somos del mundo, hermano. Preocupate si estás calzando dentro de tu familia. Preocupate si estás calzando en medio de tus amistades, porque entonces no estás manifestando una verdadera vida crucificada al Señor, sino que estás mundanalizado, hermano. Porque el verdadero siervo, el verdadero hijo de Dios no calza, hermano, porque manifiesta la vida del Espíritu. Por eso nos sacan de donde quiera que vamos. No nos soportan. No soportan nuestra presencia. Porque cuando estamos llenos del Espíritu solamente queremos vivir declarando la palabra, hermano. Y para ellos eso es locura. Por eso no nos soportan y nos desprecian donde quiera que vamos. Pero ahí es donde se está manifestando la cruz. Donde estamos dejando de vivir para manifestar e instaurar el reino de Dios en este mundo, hermano. En aquellos que realmente no le conocen. Entonces el apóstol Pablo dice en 11:25, 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas, una vez me tiraron piedra, en 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba, una vez pasé una noche y un día en alta mar, hasta que me rescataron. ¿Cuántas veces has caminado en peligro de muerte, hermano? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has viajado creyendo que Dios es tu suplidor? Hemos viajado por Centroamérica, hemos ido a Guatemala, hemos ido a El Salvador, hemos ido a Honduras y nos hemos movido, Señor, nos hemos movido, hermanos, como el mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: no lleven bordón, no lleven alforja. En 9:3 de Lucas, vámonos a la palabra en Lucas, hermano, para que miren qué es lo que Dios realmente quiere manifestar en una vida crucificada. 9:3 de Lucas dice: misión de los 12 discípulos. El Señor Jesús los mandó, ¿verdad? Y dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Hermano, Dios no te va a capacitar con el poder y con la autoridad si es puesto
a llevar el evangelio de Cristo hasta lo más último de la tierra. Pero solamente puede llevar el evangelio de Cristo que está siendo valorada, sino que está siendo valorada la vida de Cristo. E instaurar la vida de Cristo en aquellos que no le conocen. Y en el 3 le dice y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. ¿Se fijan lo que el Señor Jesucristo le decía, hermano? Eso no es una actitud de crucifixión delante de la palabra de Dios, delante del Señor Jesucristo. Dios no quiere que nosotros estemos valorando las cosas materiales de este mundo, sino que la tomemos por basura. Que cuando prediquemos la palabra, lo hagamos creyendo que Él es el que nos va a suplir, hermano. Primeramente las almas y el plantío, y después las cosas materiales. Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, hermano, si has estado caminando en tu propia fuerza. Poniendo tu confianza en tu trabajo, poniendo tu confianza en tu negocio, hermano, que déjame decirte que Dios no quiere que vivamos una vida así. Dios quiere que depositemos nuestra confianza, nuestra fe en Él. Que caminemos sin bordón, que caminemos sin alforja, que caminemos, que no nos preocupemos por la túnica, por el vestir. Revele el camino de Cristo, hermanos, entonces no te va a importar nada más. No te va a afligir, no te va a llenar de afán el que no tengas que comer. Porque sabes que estás creyendo que tu suplidor es Cristo y que Él va a mandar, si no va a mandar a cuerpos, hermanos, Él va a mandar ángeles para que te aderecen mesas delante de los angustiadores, que son muchos, hermanos. Están los verdaderos hombres y mujeres de Dios, estamos llenos, vestidos de angustia, vestidos de silicio, hermano, vestidos de tribulación. El verdadero camino de la cruz es de tribulación, es de despojo, es de morir, es de muerte, hermanos. Ese es el verdadero camino de la cruz. Y no podemos declarar la palabra si te estamos poniendo nuestra confianza en las cosas materiales. Por eso es el sembrador. Por eso es que Jesucristo le dijo a los discípulos la parábola del sembrador. Y en esta parábola dice de que la semilla que es lanzada en la tierra llena de matorrales, dice que el afán y la ansiedad de este mundo roba la palabra, hermano. El afán y la ansiedad, el trabajo te está robando la palabra, hermano. Tu propia vida te está robando el afán, la ansiedad de tener aún bienes más de lo que Dios te ha provisto. Cuando estamos caminando en esa vida, hermanos, entonces no se está manifestando la vida del Señor Jesucristo. Por eso, cuando el Señor Jesús le dijo a aquellos discípulos, lo que estábamos hablando el domingo pasado, después en 9:23 de Lucas, después Jesús les dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Pero en Lucas 9:3, ¿qué le dijo a los discípulos? Que no tomaran nada. Y estaba la multitud, hermanos. Quiero que perciban la revelación. Estaba una multitud cuando estaba ocurriendo esto. Y la multitud estaba oyendo que Jesús le decía: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Pero había una multitud que lo seguía, dice la palabra. Entonces, cuando Jesús les dice en el 9:23 a los discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Ya había declarado la palabra en el 9:3 de no llevar nada. Y todos oyendo, hermanos, todos estaban oyendo.
entonces viene el 9:57 de Lucas y le dice a alguien: Señor, te seguiré a cualquier sitio que vaya. Jesús le contestó, ya lo habíamos tratado el domingo pasado: las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Y todos los demás discípulos que le seguían, la multitud que lo seguía, estaban oyendo, atentos. Y cuando la multitud oye que Cristo no les estaba ofreciendo nada al discípulo, no le dijo, ¿verdad? Gloria a Dios, discípulo, que querés seguirme. Entonces te voy a dar una Forerunner, una camionetona, vas a andar solamente en hoteles 5 estrellas. Gloria a Dios. Y vas a recibir diezmo de toda la congregación hasta que sobreabunde. Y vas a caminar solamente en alfombra roja. ¿Verdad que no le dijo eso? Le dice, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nido, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera dónde descansar, dónde recostar mi cabeza. Entonces el verdadero hombre y mujer de Dios jura las cosas materiales de este mundo, porque si Cristo las tomó siendo Él, dice en Filipenses 2:7, que se despojó a sí mismo. Él se despojó a sí mismo, hermano, y tomó forma de siervo. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, Dios, siendo el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, se humilló a sí mismo. Que nos humillemos a esta vida terrenal y que la tomemos por basura. Y que sepamos que el verdadero camino de Dios no es una vida de abundancia, hermano. No es una vida de riqueza, como muchos ministros autollamados que te llaman, te ponen en tu Facebook, te dicen que ellos vienen a predicar la palabra, pero que ellos se hospedan en un hotel, que hay que darles una siembra. Hermano, nosotros recibimos un correo ayer de un hermano que decía que venía en esa condición. Si nosotros lo traíamos y le pagábamos el pasaje, ¿conoce la palabra? No la conoce, hermano. Son los autollamados, son los amadores de sí mismos, son los amadores de su propio vientre, que dice la palabra. Amén. Falsos ministros, que se disfrazan como ministros de justicia, pero que realmente son ministros de Satanás. ¿Cómo va a creer que nosotros recibamos en nuestro correo que solo así viene a Nicaragua el hermano? Y que si no tenemos las condiciones financieras, entonces que busquemos una empresa para que nos financie su venida. Y mi esposo le dice, no, hermano, nosotros no trabajamos así. Llamado y la elección de un ministro de Dios. El apóstol Pablo, sabiendo todas estas cosas, por eso comenzó a declarar en 2 Corintios 11:26. Y por eso el mismo Jesucristo probó a los discípulos y le dijo, yo no tengo dónde descansar. Es un llamado, la verdadera elección de un hombre y una mujer de Dios es de despojo. Por eso corre y huí de aquel ministro que te dice que ahora tienes que vivir dignamente. Cuando sabemos que todo lo tenemos que tomar por basura y que utiliza y que a las ovejas las trasquila para poder darle un estatus social a su mujer y a sus hijos. Porque ahora el siervo de Dios tiene que vivir dignamente, cuando el apóstol Pablo y el mismo Señor Jesucristo no tenían dónde morar. Huid de ahí, hermano. Huid de la apostasía. Y buscar el reino de Dios y su justicia, para que Cristo sea revelado en tu vida. En 11:26 de 2 Corintios dice, he viajado mucho, he cruzado ríos, he arriesgado mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo,
espiritualmente, en medio de la condenación de tus propios hermanos, en medio del señalamiento y de la injusticia de tus propios hermanos. Y entre los extranjeros, dice, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia de Pablo. Ese es el currículum de Pablo. Él no dijo, y yo sabía 5 idiomas, y yo era hebreo, aunque lo dice después, hebreo de hebreo, judío de judío, del Sanedrín. Después lo dice, pero no para jactarse. Porque dice que si en algo, el apóstol Pablo por el Espíritu dice, si en algo de gloriarme, dice, es en la cruz de Cristo. Ahí está nuestra gloria, hermano. Entonces este era el currículum que Pablo estaba presentando. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Hermano, nosotros estamos pasando momentos difíciles. Pero en medio de la dificultad, en medio de el batallar humano en el que Dios nos envuelve para poder capacitarnos, ahí está nuestra esperanza, porque la esperanza, hermanos, dice la palabra que la esperanza no avergüenza. Y la esperanza nuestra es Cristo y su vida eterna. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Y por falta de ropa he pasado frío. El currículum de Pablo. En los ministerios pasa hambre, pasa escasez, pasa momentos difíciles, pero confiadamente mira al autor y consumador de la fe, no mirando atrás como la mujer de Lot, sino mirando al autor y consumador, mirando por sumo gozo los padecimientos de Cristo, como Moisés, que prefirió dejar las riquezas humanas y mundanas. Dice que prefirió dejar de ser llamado hijo de la hija del faraón, el estatus social, por tomar por sumo gozo los padecimientos de Cristo. Eso está en Hebreos 11, hermano. Tomó por sumo gozo el padecimiento de Cristo, los vituperios de Cristo. Realmente estamos tomando el vituperio de Cristo como el currículum nuestro, hermano. El vituperio de Cristo es nuestro currículum. Allá andan los ángeles. Allá andan, ¿han visto cuando ustedes van a pedir trabajo? ¿Verdad? Ustedes no hayan ni que poner. Hasta ponen cosas que no son, con tal de presentarse delante del hombre. Pero Cristo va formando nuestro currículum en el caminar de nuestra vida. En aquel día cuando el Señor Jesucristo nos presente y nos ponga a cada uno de nosotros en nuestra vida, va a decir, aquí está, hija mía, aquí está tu currículum. Cuando llorabas por las almas, cuando clamabas, cuando en las madrugadas te despertabas y buscabas mi palabra con hambre y con sed, porque sabías que el tiempo era malo y que había un pueblo que salvar. Amén. Así es. Cuando te desvivías por mí, cuando te humillaba, en medio del sufrimiento, cuando no tenía hambre, cuando las cosas materiales no las tomaba con valor, no eran lo primero para vos. Cuando no había nada en tu mesa, pero sabía que tenía la palabra genuina en tu corazón. Amén. Ese es el currículum que yo quiero presentar delante de Cristo. El despojo de mi vida para tomarla de Cristo. Dice 2 Corintios 11:30. Si de algo puedo estar orgulloso, es de lo débil que soy. El Dios y Padre del Señor Jesús, que merece ser siempre alabado, sabe que no estoy mintiendo. Cuando estuve en Damasco, el gobernador nombrado por el rey Aretas puso guardias en la ciudad para arrestarme. Pero pude escapar porque unos amigos me pusieron en un canasto y me bajaron por una ventana de la muralla de la ciudad. Hermano, siempre Dios te va a dar
salida en medio de la tribulación y de la angustia. Y eso es lo que nos sostiene a nosotros. Por eso tuve que huir del lugar donde estaba, porque ya no se estaba predicando una palabra genuina. Se estaba idealizando al hombre. No estaban poniendo en primer lugar el fundamento de Cristo, que era Cristo, sino estaban poniendo un fundamento humano. Y huí de ahí. Y estoy caminando en este camino por fe, creyendo que Dios va a poner un pueblo. Dios tiene un plantío. Si no es en este lugar, es en otro lugar, hermano. Pero Dios va a manifestar la elección en tu vida. Así tardare, dice Habacuc, aunque tardare, dice la promesa, aunque tardare, escribirlas en tablas, hermano, escriban, aunque tarde la visión, hermano, escríbanlas en las tablas de su corazón, que no sea algo ficticio, superficial, sino que esta palabra quede inscrita en su mente y en su corazón. Amén, así es. Aunque tarde la visión, hermano, crea que va a llegar. Aquel que persevere hasta el fin va a ser salvo, hermano, lo dice Apocalipsis. Tiene que haber una perseverancia en los verdaderos hijos de Dios. La cruz está llena de perseverancia. El camino de la cruz tiene que ser con perseverancia, con aflicción. Hay que huir de este mundo, hermano, y de sus deseos engañosos. Amén. Muchos creyentes hablan de unción, de fe, incluso de apostolado, de reino. Se jactan del reino. Ahora soy el apóstol del reino, del evangelio del reino. Hermanos, ¿cuál es el verdadero evangelio del reino? El mismo Señor Jesucristo en Lucas, donde leímos en 9:1, para que los discípulos fueran capacitados a declarar el evangelio del reino. Le dijo, no lleven nada. Amén. El verdadero evangelio del reino, déjame decirte, hermano, que es un evangelio de despojo, de no esperar nada. Amén. No es de estatus social, no es de gobernar en las esferas políticas. No es de tener una mega iglesia con 5,000 miembros. No es de vivir dignamente. No puedo seguir alquilando porque ahora tengo que vivir dignamente. Y las cosas que Dios te ha dado para administrarlas, las malgastas, que tu vida vuelva otra vez al camino porque te ha desviado. Las cosas del reino las has tomado en poco. Y las has malgastado por tomar tu propia vida. Le declaro esta palabra a los ministros que me están oyendo. Y que no están siendo buenos administradores ni buenos siervos. Amén. Delante del Señor. Porque las cosas del reino se tienen que tomar. Porque no son tuyas, son del Rey de Reyes. Si tu propia vida la tenés que tomar en poco. Aún tu propia vida. Por eso cada cosa que está aquí siendo administrada humanamente tiene que ser tomada con celo. Amén. Porque no es mía, no es de mi esposo, es de Dios. Y a Él le pertenecen. Y cuando un ministro de Dios toma las cosas del reino para vivir una vida disenciosa, hermanos, entonces se está desviando de la fe. Amén. Y se jactan de hablar del reino, pero no saben lo que es el reino. Lo toman como un eslogan, como una consigna política. Pero el reino, hermanos, manifestado en un verdadero discípulo de Dios, una verdadera mujer de Dios, es el resultado de una vivencia, de un cúmulo de vida, de llevar a la práctica la palabra, de llevar a la práctica la muerte de Cristo, de ser hacedores, no solamente oidores, hermano. Porque yo con esta palabra te puedo dar vida, pero también te puedo infundir muerte. Y si soy astuto, y si soy astuta, puedo tomar esta vida para vivir trasquilándote. Puedo tomar esta palabra a mi conveniencia y no según la guianza del Espíritu. Estamos viviendo momentos difíciles de apostasía.
que aún los escogidos iban a ser engañados. La cruz se revela no solamente en los creyentes de fe, porque la palabra del Señor dice que por la fe entendemos. La cruz se revela también en lo que necesitamos la fe para poder tomar la cruz, hermano. Porque entonces la fe te va a traer el entendimiento delante del Señor. Amén. Aún en medio de las burlas, en medio del desprecio, hermano. El mismo Señor Jesucristo, cuando iban hacia el camino de la cruz, y Él le declaró a los discípulos, cuando los discípulos miraron la edificación del templo y estaban los discípulos, mira Jesús, ya miraste qué grande está este templo. Y el Señor Jesucristo, como siempre, ubicándonos, le dijo a sus discípulos, este templo, dice, va a ser derribado, mas yo puedo, dice, levantar un templo en 3 días. Los fariseos lo oyeron y toda la multitud. Acuérdense que él era seguido por las multitudes y por los fariseos. Y en el camino de la cruz le tomaron esa palabra que Cristo declaró. Y el poseído comenzó a decirle y a jactarse y a burlarse de él. Y le decía en Marcos 15:29, para aquel que quiera aprender, tú que decías que en 3 días levantarías el templo, bájate de la cruz. Hermano, van a haber gente que te va a decir que te bajes de la cruz. ¿Qué estás haciendo ahí? Que busques el verdadero camino, que Él es el camino. Ya no es Cristo el camino, sino que el hombre ya se vuelve el camino para muchos hermanos. Ya no es Cristo el que nos lleva a la vida eterna, sino que es a través del hombre, hermano. Nosotros lo hemos vivido. Hemos sabido y lo hemos vivido en carne, deformando la palabra, y están levantando el becerro del hombre. Dice la palabra que en Marcos 10:21, cuando habla del joven rico, dice que el joven llegó, se le acercó, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer después. Pero en Marcos se le acercó y le dijo, Señor, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? ¿Verdad que llegó con astucia el joven rico? Y le digo, cumple los mandamientos. Señor, todo lo he cumplido. Eso no es que se estaba presentando a sí mismo. Se estaba presentando justo, en su propia justicia. Amén. Y decía, yo he hecho esto de la ley, yo cumplo la ley, yo honro a mis padres, yo he diezmado, yo he hecho esto, yo he hecho el otro. Y lo queda viendo Jesucristo, y dice la palabra que el Señor Jesús lo amó. No estaba diciendo mentira, pero Dios no quiere que simplemente cumplamos una parte, sino que la cumplamos toda, totalmente. Que no tomemos a media su evangelio y su llamado. Y le dice, Jesús lo miró con amor y le dijo en Marcos 10:21, solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Fue imposible, hermanos, para el joven rico Amén. buscar el camino de Cristo y tomar la cruz. No estaba pegado a las cosas materiales. Entonces, por eso la palabra también dice que no podemos dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, hermano. 22, Marcos 10:22. Entonces, dice el 10:22 de Marcos, pero él afligido por esta palabra, el joven rico, ¿verdad? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, y también estaban los 12 discípulos, miró a su alrededor y dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza. Cuán difícilmente
entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Hermano, es difícil. Es difícil despojarte de aquello que para vos tiene mucho valor. Sostenido y guiado por el Espíritu. Cuando dejamos que el Espíritu obre en nosotros, hermano, no es difícil. Por eso el Señor Jesucristo dice: vengan a mí los que están cargados y trabajados, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. Hermano, cuando Cristo nos está acompañando en la presencia de su Espíritu y el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, se hace fácil el yugo de Cristo. Se hace fácil caminar con la cruz a cuesta y se hace fácil el camino hacia la cruz para alcanzar la vida eterna. Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por causa de mí y del Evangelio. Hermano, cuando está diciendo del Evangelio, no está hablando del Evangelio normal, sino del Evangelio del reino. Este es el verdadero Evangelio del reino, cuando lo dejas todo por Cristo. Que no reciban 100 veces más ahora en esta tierra, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, ¿cómo es que vamos a ser despojados? ¿Cómo es que vamos a adquirir las cosas de Dios? ¿Cómo es que dice, hermanos, si me va siguiendo con la palabra? En San Marcos 10:30. El que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, vas a recibirlas, hermanos, una promesa de Dios, las vas a recibir, pero contigo, conjuntamente con eso que vas a recibir, vienen las persecuciones. Amén. El padecimiento. No vas a recibir las cosas de Dios si no sos perseguido y no padeces por la causa de Cristo. Amén. Que no reciban 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, con persecuciones. Este es el verdadero Evangelio del reino. No los indoctos, vividores, ministros falsos, que se jactan del Evangelio del reino y creen en un estatus social y que ya son mayores que todos los demás. Se te va a manifestar realmente las riquezas de Dios cuando lo dejes todo por Él. Amén, así es. Pero con persecución, con tribulación, con angustia, con hambre, con padecimiento, con prueba. Amén. Pero tener, dice en Santiago 1:3, dice que la prueba, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Tomen por sumo gozo. La prueba tiene que traer un gozo al verdadero hombre y mujer de Dios, a la verdadera iglesia. La prueba tiene que ser un gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ser pacientes en la esperanza, hermano, de saber que vamos a recibir aquello por lo cual hemos sido llamados y escogidos. ¿Están viendo? El de la cruz, la verdadera palabra de la cruz que está introducida en el Evangelio del Reino. Lo que se le reveló a Pablo. Ese es el verdadero Evangelio. Y tomarlo con gozo. Segunda de Corintios 6:4. Segunda de Corintios 6:4, hermano, ya vamos a terminar. Dice que antes bien, dice el apóstol, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Aquí viene la recomendación que les estaba hablando, ¿verdad, hermano? Aquí viene el currículum. Antes
nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Este es tu currículum, este es mi currículum. En tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad. Longanimidad es larga resistencia frente a la tribulación. En bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, hermanos, llevando este evangelio por todas partes, para que las heridas, las marcas de Cristo se manifiesten en nosotros, llevando el evangelio a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Pero si alguien conociste según la carne, ya el Espíritu te ha cambiado, hermano. Porque ya pasaste por el padecimiento, por la prueba, por el pecado. Pero no vas a seguir en el mismo ámbito, sino que vas a trascender a las cosas del Espíritu, a dejarlo todo en la cruz y a vivir una vida plena en el Señor Jesucristo, pero en una vivencia, hermano, real, no en hipocresía. Entonces dice aquí, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada para poseerlo todo. Este es el verdadero evangelio, esta es la revelación de la cruz, hermanos. Corintios, nuestra boca se ha abierto a vosotros. Corintios, mi boca se ha abierto declarándote la palabra verdadera. Nuestro corazón se ha ensanchado. No está estrecho en nosotros. Nosotros no somos los que los estrechamos a ustedes, hermanos corintios. Al contrario, con esta palabra queremos que se ensanchen en el Espíritu y que obtengan la vida de Dios y que la manifiesten. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio, sois estrechos en vuestro propio corazón, le dice el apóstol Pablo a los corintios. Hermanos, si en este momento la palabra ha venido viviendo un evangelio con un corazón estrecho, esta palabra, yo le ruego al Espíritu que te ensanche el corazón, que te ensanche las estacas espirituales, que es tu corazón, hermano, para poder recibir la vida de Dios. Y le doy gracias por esta palabra a mi Señor Jesucristo.